Darle las gracias a Dios que nos permite hablar con Él, ¿verdad? Decirle todo lo que queremos que el Señor haga en su tiempo y agradecerle por su fidelidad. En esta noche yo voy a compartir un mensaje y solamente no voy a pedir que esté participando a cada rato solamente en esto. Si alguien puede responder de una manera rápida nada más. ¿Cuál es el órgano que no tiene un hueso dentro de su interior y que es versátil? Es decir, que tiene múltiples funciones, ya que sirve para saborear, sirve para deglutir, sirve para hablar y aún sirve para respirar. La lengua, ¿verdad? Entonces el tema de esta noche es el poder de un pequeño miembro. Ese poder de ese pequeño miembro, el Señor quiere que nosotros lo podamos entender. Es interesante que este músculo, porque este es el único músculo que no tiene un tejido óseo, como sí lo tienen todos nuestros músculos que van acompañados de huesos. Este es un músculo que está compuesto por 17 unidades. ¿Y qué sucede? Que estos cumplen muchas funciones, como ya lo dije anteriormente, y tienen múltiples movimientos. Si no tuviéramos lengua, no pudiéramos hablar. Si no tuviéramos lengua, no pudiéramos deglutir las comidas, nos atoraríamos. Y entonces, sin embargo, el Señor quiere incidir en algo con respecto a este miembro. Y esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Santiago inicia esta porción bíblica con una advertencia. Ahora, esto quisiera que ustedes puedan ir por favor a sus Biblias, porque no he dicho el capítulo, pero los que ya lo saben, seguro ya lo ubicaron. Santiago capítulo 3. Entonces pueden ir por favor al libro de Santiago capítulo 3. Y dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora, Santiago después, es interesante porque en la semana pasada, ¿alguien se acuerda lo que predicó el hermano Rubén Nodas? ¿Qué predicó? ¿Sobre qué? Sobre la fe, ¿verdad? La fe y las obras, es decir, una fe viva. Esa fe viva se traduce en acciones, ¿verdad? Entonces es interesante que después de explicar Santiago los últimos versos anteriores que ya dije, lo que implica tener una fe viva, demostrada en buenas acciones, como esa evidencia clara de la conversión en nuestras vidas. Ahora Santiago pasa a hablarnos de cómo esa fe viva debe traducirse en nuestras conversaciones y en la manera igual como se enseña, porque inicialmente él hace un llamado y una advertencia. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Al inicio limita eso a aquellos que enseñan la palabra del Señor, y está englobando a los pastores y maestros, está englobando también a los maestros que enseñan, ya sea jóvenes, que enseñan a niños en la escuela dominical. ¿Por qué? Porque hay un grado de responsabilidad. En esta porción, Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, da una clara enseñanza sobre esa fe viva que nos debe llevar a controlar lo que decimos con nuestra lengua. Entonces, por esa razón, él dice: hermanos míos, no os hagáis
maestros muchos de vosotros. Ahora, es interesante esta observación. Dice, así como los médicos examinan la lengua del paciente como ayuda al diagnóstico, así Santiago examina la salud espiritual del creyente mediante su conversación. ¿Ve? De la misma manera como un médico muchas veces para ver qué tipo de enfermedad tienes, te mira la lengua, ve el color, ve si hay alguna inflamación a nivel de las papilas gustativas y puede dar un diagnóstico. De la misma manera, nuestra conversación es una manera como el Señor nos ayuda a ver nuestro corazón. Ahora, si alguien alguna vez escuchó a este comentarista, William MacDonald, dijo, Santiago estaría de acuerdo con el moderno humorista que dijo, cuidado con la lengua, está en un lugar mojado donde es fácil resbalar. Y es interesante porque esta observación me llamó la atención porque el músculo de la lengua está dentro de nuestra cavidad bucal. Y para que nuestra cavidad bucal pueda respirar y podamos hablar, tiene que haber lubricación. Y está en un lugar donde siempre está mojado, ¿verdad? Pero aquí lo que dice el comentarista, cuidado con la lengua. Está en un lugar mojado donde es fácil resbalar. Es como si tú estuvieras caminando sobre un piso mojado y rápidamente te puedes caer, ¿verdad? Entonces hay una responsabilidad. Ahora, Santiago inicia esta porción bíblica con una advertencia en contra del deseo, ojo, del deseo apresurado de ser maestros de la palabra de Dios. Él no está diciendo que no ejerzan su don. Está diciendo que deben tener cuidado aquellos que toman a la ligera este ministerio. ¿Por qué? Porque acarrea consecuencias nefastas si tomamos a la ligera algo. Porque de toda palabra ociosa que el hombre diga, daré cuenta al Señor, dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos tomar en cuenta? Esto no debe ser interpretado como una prohibición contra el uso de su don por parte de alguien que ha sido realmente llamado por Dios para enseñar. Si usted ha sido llamada para enseñar y no lo está haciendo, está en desobediencia. Pero si usted tiene el llamado y por causa de escuchar esto dice, ay no, mejor no enseño, porque y si después el Señor me va a pedir cuentas, ay qué miedo, ¿no? Pero no está diciendo el Señor eso. Está diciendo, aquella persona que toma a la ligera esto, pues va a acarrear consecuencias. Entonces, debemos tomar en cuenta que el servir con los dones que Dios nos da, el Señor nos va a equipar. Ahora eso requiere preparación, ¿verdad? Porque de la misma manera que Efesios capítulo 4, verso 11 describe que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ven, la palabra pastor y maestro van de la mano. No es solamente pastor, sino que también ejerce y debe ejercer ese don de enseñanza. Ahora, ¿qué más dice? Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora, si bien es cierto, aquí no menciona la lengua literalmente en esta porción, pero implícitamente se está refiriendo a esa habla humana, porque dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Ahora, yo he tomado la versión Biblia de las Américas y eso es algo que creo que el pastor y cada uno de los que Dios nos permite predicar, siempre le hemos dicho,
Si usted quiere enriquecerse de una porción bíblica, tome versiones de la Biblia. Eso va a ayudar a que pueda usted entender mejor el pasaje. Y hoy no es necesario que compre. Si tiene la posibilidad, puede comprar. Pero si no, puede ver Bible Gateway y ahí está todas las diferentes versiones, más de 60 versiones en inglés, en español, o puedes a través del celular. Ahora Dios está bendiciéndonos de muchas maneras. Entonces, en la versión Reina, la Biblia de las Américas dice, porque todos tropezamos de muchas maneras. En la Biblia Reina Valera dice, ofendemos, ¿verdad? Dice, si alguno no tropieza en lo que dice, ¿ves? Es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí es importante porque esto ayuda. Si alguno no tropieza en lo que dice, es decir, para que tú puedas decir algo, tienes que usar la lengua. Es implícitamente dice esto. Ahora se está refiriendo a esa habla humana, que es una representación gráfica de la depravación humana. ¿Por qué está diciendo Santiago esto? Porque todos ofendemos muchas veces. Porque eso nos hace ver que todos, no hay ninguno que esté libre acá en la tierra que no ofenda a alguien. Siempre vamos a ofender a alguien. Ahora, esto habla, si es depravación humana, es en nuestra condición de pecador sin Cristo, ¿verdad? Ahora, de hecho, aquí la carta se está dirigiendo a hermanos en Cristo, pero eso quiere decir que son infalibles, que nunca van a cometer algún pecado, alguna ofensa. No, ¿verdad? Entonces, por esa razón aquí está diciendo que en ese sentido todos fallamos y ninguna hace con perfección lo correcto. Ahora dice, aquí cuando se está refiriendo a perfecto, este es varón perfecto, no está diciendo a aquella persona que nunca peca con, quizás en este caso, con ser ligero al hablar o decir algo incorrecto, sino que se está refiriendo a, y eso es lo más probable, a la madurez espiritual. Este es varón perfecto, aquel que está madurando espiritualmente. ¿Por qué? Porque es más consciente de qué decir y de qué evitar decir. Algo que me gustó y me encantó es cuando dijo el pastor Jeff Adams, que es un pastor que en algún momento vino acá a Lima, dijo, es interesante que los seres humanos pasamos un tiempo para aprender a hablar, ¿verdad? ¿En qué tiempo un niño aprende a hablar? Algunos a los 3 años ya están hablando, algunos a los 2 años, recién en los primeros meses balbucean, ¿verdad? Pero mira, aproximadamente ponle 3 años que tomó un tiempo para aprender a hablar. Pero ¿cuánto tiempo pasamos nuestras vidas dentro de la iglesia como creyente para aprender a callar? Y eso es algo que me llamó la atención. ¿Por qué? Porque si antes nos costaba aprender en poco tiempo, nos cuesta mucho tiempo aprender a mantener la boca cerrada. A veces somos ligeros de hablar y sinceramente todos en algún momento hemos cometido ese pecado, ¿verdad? Entonces debemos tener cuidado porque dice aún el necio cuando calla se considera como sabio, ¿ve? Porque no le responde de la misma manera conforme a la necedad de la otra persona. Algo que me gustó mucho, que hace poco escuché a un hermanito dando un devocional en el celular y él es evangelista y él dice que en el micro mientras predicaba un señor se paró y empezó a insultarles y no les dejaba predicar. Él estaba con el otro hermano que estaba predicando y le dijo, hermano, un momentito, no continúe. Y se quedó callado, pero no le respondió de la misma manera. Y después continuó predicando hasta que de nuevo el hombre se levantó más furioso
y empezó a atacarlo con sus palabras. De pronto el Señor dice que él se puso a orar porque él estaba orando para que él siga predicando el mensaje, hasta que de pronto se paró un hombre más alto que el que estaba gritando y le dijo, ¿sabe qué? A mí también me duele esas palabras que el predicador está diciendo, pero ¿es la verdad o no? Y el hombre se quedó callado porque más alto tal vez tenía miedo de que lo golpee. Se quedó callado, sentado, y él continuó diciendo el mensaje del evangelio. Sinceramente, hermanos, eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Hay veces cuando alguien nos dijo algo, hay veces queremos responder porque es la naturaleza de nuestro corazón. Lo que el Señor dice acá, que es la naturaleza depravada del ser humano, ¿verdad? Entonces no hay ningún varón perfecto, lo cual Dios está usando a Santiago para hablar al corazón de los creyentes, para hablarnos a nosotros de que tenemos que tener cuidado. Y ahora vamos a explicar más adelante en sí que la lengua no es el responsable directo, ¿no? Porque la lengua no piensa. La lengua simplemente es el instrumento, pero como instrumento tiene responsabilidad también. Ahora, algo interesante, perdón, y hay algo que yo olvidé. El primer punto es del verso 1 al 2, es el poder de enseñar. El segundo punto sería el poder incontrolable de la lengua, ya del verso 3 al verso 6. Ahora, es interesante que aquí dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que no obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Ahora dice aquí en la versión Biblia de las Américas, en el verso 3 dice, ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Y si aquellos que en algún momento han cabalgado se han dado cuenta de eso, ¿verdad? Si ellos no tienen un freno, se van en picada y es posible que tú hasta mueras con la misma reacción del caballo cuando se detiene y te arroja de su cuerpo. Es interesante que Santiago está usando este simbolismo para darnos cuenta. Él en realidad está usando algo muy cotidiano, que en esa época era común, los caballos y las naves. Y es interesante que él utilice estas dos ilustraciones muy comunes. ¿Pero para qué? Para explicar el control de la conducta rebelde de un caballo. Y en este caso, que se habla de las naves, la dirección de una nave sobre la mar. El caballo necesita ese freno, porque con eso tú jalas a la derecha, se va a la derecha. Jalas a la izquierda, se va a la izquierda. ¿Quieres que vaya más despacio? Lo jalas para atrás. Entonces eso sirve para que él pueda contenerse, para que él no se vaya desbocado, ¿verdad? Sin ningún control. Esa es la finalidad de este freno. Entonces, de la misma manera, él está utilizando también esta ilustración de la nave. ¿Y cuántos han visto películas? Porque bueno, nave en vivo, un barco o un, qué sé yo, cualquier vehículo que va por el mar,
que utilice un timón. Hasta los yates utilizan un timón, pero los barcos antiguos eran muy notorios su timonel. Y yo pongo un ejemplo, dice una nave llamada Queen Elizabeth, era un barco que pesaba 83,673 toneladas. Dice, era dirigida por un timón que solo pesaba, ojo, 140 toneladas. Mira, el barco pesaba 83,673 toneladas y solamente era dirigido por un timonel de 140 toneladas. Me tomó el cálculo de hacer el porcentaje en comparación con respecto con el peso total y sale 0.16%. O sea, es menos de 0.2 del peso total del barco, que radica en el timonel. Y si ese timonel no está roto, no sirve, no, la embarcación se va a ir, va a ser llevada por el viento, sin rumbo definido. De la misma manera, Santiago quiere que nosotros entendamos que de la manera como nosotros dirijamos nuestra lengua, va a servir para bendecir o para maldecir. Entonces, es importante entender esto. Ahora, dice en Biblia de las Américas, verso 5, así también la lengua es un miembro pequeño. ¿Ves? Ahí está diciendo, mira, de la misma manera como el freno, como el timonel, es así también pequeño, así también la lengua. Es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. ¿Cómo? Yo doy un ejemplo ya y no le he pedido permiso a mi papá, pero lo voy a usar de ilustración. Me acuerdo que mi papá cuando iba a los trabajos y mi papá es electricista y nos llevaba a veces a la familia Momi, que es el dueño del diario La República, o a otro, como de Hernando de Soto, agarrado, decía, mi hijo es arquitecto, mi otro hijo es tecnólogo médico. Y yo veía que no era necesario eso, pero él lo decía por jactancia, ¿no? Sin embargo, cuando estábamos en la casa, empezaba a decir, ay, que ustedes, esto, lo otro. Y yo le dije, papá, ¿por qué cuando estás delante de otras personas dices, mi hijo es arquitecto, mi hijo es tecnólogo? Pero acá empiezas y dices lo contrario. Entonces, no tiene sentido, papi. No es útil, o sea, excepto que te lo pregunten, ¿no? Por esa razón, de alguna manera aquí dice, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Hay veces puedes tú querer impactar a otros con tus palabras abundantes, ¿verdad? Quieres impresionar, pero en realidad aquel que conoce, aquel que puede discernir bien lo que dices, se da cuenta que en realidad es pura verborrea. ¿Te ha sucedido que hay veces cuando no has estudiado en la universidad? Hay veces estudiabas tanto y decía, oye, no, lo único, el profesor, ¿sabes qué? Lo que vas a hacer es chamulla nada más. Ya el profesor ni se da cuenta. Pero si el profesor era muy acucioso, se daba cuenta que tú decías cualquier barbaridad y que lo único que querías era impresionar a tus compañeros que ni siquiera habían leído el tema. Pero el profesor sí sabía de lo que hablaba. Entonces, de la misma manera, este miembro pequeño es dirigido en realidad por nuestra mente. Santiago lo que quiere ir es hacia el corazón de nuestros pensamientos. Es a decir, ese miembro pequeño del que yo estoy hablando, que tienes que tener cuidado, es controlado por tu pensamiento, por tus pensamientos, por lo que hay en tu corazón. ¿Recuerdan lo que dice la Biblia? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Si sale de nuestras bocas necedades, es lo que hay adentro. Pero si de nuestra boca sale cosas que edifican, pues simplemente significa que el Señor está llenando tu corazón de lo bueno, ¿verdad? Ahora, así usa el escritor un tercer símil o comparación cuando dice que la lengua es un fuego, refiriéndose
al poder devastador. Mira, esto es importante, al poder devastador, ya que así como el fuego puede propagar destrucción con rapidez, así también la lengua al pronunciar palabras incorrectas o abundantes pueden causar un efecto tan devastador como un incendio. Por eso dice Proverbios, en las muchas palabras no falta pecado, ¿verdad? Es decir, tarde o temprano, si hablas demasiado, ahí hay algo por ahí que está mal. Entonces debemos tener cuidado. Debemos tener mucho cuidado en saber usar nuestra lengua, que sepamos administrar bien ese músculo que está aquí dentro de nuestra boca. Ahora dice algo hermoso el salmista. En el Salmo 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Mira lo que dice, sean gratos los dichos de mi boca. Es decir, él está pidiendo al Señor que esté analizando todo lo que dice, que si lo que él está hablando en gratitud al Señor, él los evalúe. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Él sabe que el Señor sabe su corazón, sabe lo que hay, pero él está hablando de una manera genuina, está yendo con una sinceridad de corazón, no hay algo que oculta dentro de sus palabras. Y dice, como ya les había dicho, creo, Proverbios 17:28, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. El que cierra sus labios no quiere decir que no hablemos, porque si no, ¿cómo nos expresamos? ¿Cómo sabemos lo que tú sientes? En un matrimonio es importante que yo pueda saber escuchar a la otra persona. No está diciendo cállense, no hablen, sino cómo puedes entender a la otra persona. Sino que él dice, habla lo que es necesario, habla lo que es útil, habla lo que va a ser de edificación para otra persona. Y dice algo muy interesante. Debemos entender que el escritor aquí no está poniendo la mira en el órgano muscular como tal, sino en quién dirige ese pequeño músculo. Como les dije, la mente, ¿verdad? Tal como lo vemos en la reprensión del Señor Jesús a los fariseos en Mateo capítulo 12. Y cito rápidamente, estoy leyendo una otra versión, dice, camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Ves? Las dos cosas que el Señor va a hacer. Si tus palabras en realidad son correctas delante de Dios, vas a ser justificado. Pero de lo contrario, tus palabras o mis palabras nos van a permitir condenarlas. No está hablando de condenación eterna, por si acaso. Pero acá sí le está hablando sinceramente a los fariseos, porque su corazón era lleno de maldad. Y lo único que revelaba era lo que había dentro del corazón, maldad. Pero nosotros debemos tomar en cuenta que si nosotros estamos constantemente llenándonos de la palabra del Señor, va a salir algo bueno. Ahora dice, y la lengua, verso 6, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Ahora, cuando dice la lengua es un fuego, no está diciéndolo literalmente, ¿no? Porque la lengua no enciende nada.
pero sí va a provocar, como les dije, algo devastador. Si nosotros constantemente, por ejemplo, estamos hablando lo malo de alguien, ¿qué es lo que va a provocar? Simplemente va a provocar una revuelta, ¿no? Dice en Proverbios que aquella persona que simplemente calla puede hacer de que esa persona no reaccione de la misma manera. Pero si nosotros actuamos con ira como la otra persona, simplemente se va a encender el furor y lo único que va a hacer es ocasionar que el problema sea mucho mayor. De la misma manera como el fósforo, puedes echar papel y estás echando más combustible para que pueda aumentar ese fuego. Así actúa nuestro corazón si no sabemos utilizar la lengua de una manera correcta. Ahora, es interesante también lo que dice el Señor Jesús. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Ve que lo que está enseñando es porque a él lo criticaban porque él no se lavaba las manos. Sin embargo, lo que él decía, lo que entra no contamina, sino que va a la letrina. Hoy sabemos en microbiología que cuando tú vas con las manos sucias y comes un helado, una fruta, automáticamente puedes estar llevándote una bacteria, un hongo o un virus. Puede generarte un rotavirus, puede generarte una candidiasis, puede generarte una contaminación por Giardia, que es un parásito, pero va a la letrina. Vas a hacer diarrea, vas a hacer fiebre, pero eso no va a dañar a otro. Es decir, no va a haber una contaminación directa, excepto que no le des pues algo contaminado con tus manos también. Sin embargo, lo que sale de nuestro corazón, eso sí contamina. Eso revela lo que hay en el corazón. Ahora, hay una diferencia. Cuando tú no eres cristiano, tu vida está lleno de pecado. Tarde o temprano estás diciendo algo malo, estás hablando cosas de doble sentido y revela que nuestros pensamientos están llenos de iniquidad, ¿verdad? Pero cuando ya nosotros somos creyentes, Dios ha hecho algo extraordinario. Él nos ha dado un nuevo corazón, pero requiere que constantemente nuestro corazón se renueve. Si no, de lo contrario, podemos contaminarnos también. Ahora, el otro punto es el dominio de la lengua, del verso 10 del 7 al 10. Ahora, este subpunto del 7 al 8 sería la incapacidad de domar la lengua. Dice, porque todo género de fieras y de aves, de reptiles, de animales marinos, se puede domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento lleno de veneno mortal. Ahora, es interesante que Santiago, iluminado por el Espíritu Santo, habla algo de lo que hoy se hace y de lo que muchas veces hemos visto en circos, aunque no estoy ni quiero promover que vayas donde hay animales, donde muchas veces los maltratan. Pero dice acá, porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado. Mira, dice, se puede domar, porque en realidad el 100% de los animales no se ha podido. Pero sí, algunos ya han sido domados. Hay dos cosas ahí, de aquellos que todavía se está logrando domar y de los que ya han sido domados. Pero eso no quiere decir que el 100% ya se logró, pero habla algo absoluto. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Eso es lógico. ¿Por qué?
¿Algún hombre puede limpiar su corazón de iniquidad? Ninguno, ¿verdad? La Biblia dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda. Dice, veneno de áspides hay en su garganta. ¿Y eso de qué habla? De lo que sale de nuestra boca, de la mentira, de toda la cantidad de improperios que puede salir de nuestro corazón. Entonces, nos damos cuenta, hay algo absoluto acá que Santiago está enseñando. Ningún hombre puede domar la lengua. Es decir, si aquí hay alguno que no es creyente, yo le digo que ningún ser humano puede tomarse el trabajo y el esfuerzo. Si voy a tratar de domar la lengua o tratar de controlar mis pensamientos, Dios dice es imposible. Es imposible que tú puedas dominar tus pensamientos, porque lo que salga a través de tu boca es lo que hay acá. Y entonces es imposible sin Dios. Aquí es muy importante que entendamos esto, porque esto es en realidad lo que nos debe llevar a dar gracias a Dios. Nos damos cuenta que ahora Dios nos ha dado una nueva naturaleza, algo que antes no podíamos controlar nuestros pensamientos, ahora sí, porque el Espíritu Santo está presente en nosotros. Ahora dice el verso 9 al 10, es otro subpunto, una lengua hipócrita. Dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Ahora, ¿por qué dice hipocresía? Porque estás poniendo una careta que no es la real, ¿verdad? Entonces, es imposible que nosotros podamos bendecir a Dios y maldecir. ¿Y de qué manera lo podemos demostrar? Es que yo puedo decir, Señor, te amo, pero pues estoy hablando mal de mi pastor, estoy hablando mal de mi otro hermano, mal de cómo actuó, pero ojo, no hablamos de nosotros. Nosotros también, creo que el Señor siempre quiere que nos apuntemos nuestro dedo hacia nosotros, porque Él quiere que miremos la viga siempre de nuestros ojos, y no la paja del hermano. Cuando nosotros empezamos a ver la viga que hay en nuestro corazón, podemos sacar la paja del ojo del hermano. Pero nuestra tendencia, y ahí es el cuidado, porque el Señor dice que debemos renovarnos, que debemos vestirnos del nuevo hombre. Y eso quiere decir que cada día tiene que ser. Imagínense que yo esté con este traje durante todo un mes y que no lo lave. Estaría apestando y ustedes lo notarían, ¿verdad? Pero el Señor dice que nos renovemos, tenemos que cambiarnos, tenemos que sacar ese viejo hombre con el cual vamos a luchar todos los días hasta el último momento de nuestras vidas, pero que tenemos que revestirnos del nuevo. Y eso va a posibilitar controlar nuestros pensamientos y hacer que nuestra lengua sea usada de una manera correcta y buena. Ahora dice uno de los salmos, el Salmo 120, del verso 2 al 3, libra mi alma, Señor, de labios mentirosos y de lengua engañosa. Mira, ¿qué se te dará y qué se te añadirá, oh lengua engañosa? Mira, el salmista está reconociendo que su lengua, es decir, lo que hay en su corazón es engañoso. Es lo que dice el Señor, ¿verdad? En Jeremías, engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Eso debemos siempre recordarlo, hermanos. Nuestro corazón es engañoso. Por esa razón, Proverbios 3 dice, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Verdad, hijo mío? Él está diciendo, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Porque si nosotros nos apoyamos en nuestro propio corazón,
vamos a tomar malas decisiones. ¿Cómo puedo evitar yo tomar malas decisiones? Pidiendo a otra persona consejo, saber escuchar a otro. A las finales tú vas a tomar la decisión, pero Dios te va a guiar a través de otra persona quizás. Finalmente, el verso 10, la porción B al 12 dice, es una exhortación final a tener una lengua sincera. Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Entonces, es imposible que de nuestra boca salgan las dos cosas. O sale lo dulce o sale lo amargo, pero no puede ser los dos. Y puede que salgan los dos, pero ya está contaminado, ¿verdad? Es como yo hago un ejemplo cuando comparto el evangelio. Yo le digo, si yo te doy aquí, te traigo un vaso con agua y le echo una gotita nada más de agua del inodoro, ¿lo tomarías? No lo tomarías, ¿verdad? Pero no se ve. Ahora, si yo te doy ese vaso sin que tú lo sepas, tú no te vas a dar cuenta, pero el agua ya está contaminada. De la misma manera, o sea, no puede estar una vida correcta delante de Dios contaminada con una pequeña cantidad de inmundicia. No puede ser. Es imposible. Y entonces, si ha habido eso en nuestro corazón, el Señor nos da la posibilidad de acercarnos a Él. Y dice, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces tenemos que ir a acudir y decir, Señor, sinceramente, perdóname, he sido ligero en mi hablar, he ofendido a mi hermano, he dicho las cosas que no son correctas delante de ti y te pido perdón. El Señor decía, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es imposible que tú saques un fruto diferente al que es de la planta, ¿verdad? Yo tengo una planta de higo y sé que espero en febrero higos. Por cierto, ya voy diciendo que si saco cosecha voy a traer acá para compartir. Pero, pero, pero si esa planta es una higuera, no voy a esperar que salgan aceitunas, ¿no? Es imposible. O sea, ¿ves el grado de rigurosidad de Santiago? Está diciendo, no puede ser que si tú eres creyente salga iniquidad de tu corazón. No puede ser que si tú dices que estás bendiciendo a Dios, estés maldiciendo a tu hermano. No dice expresamente el texto, pero al parecer había problemas dentro de los hermanos y es por esa razón que Dios usó este pasaje para exhortar a los hermanos a que vivan una fe activa que demuestre una conversación santa. Ahora dice también, y esto es hermoso, finalmente con esto acabo, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, escuchen, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció nuevamente, dice, y no abrió su boca. Ve, mira, esa es una enseñanza muy grande para nosotros. Porque cuando él tenía toda la posibilidad de abrir su boca y decir lo correcto, porque estaban injustamente juzgándolo, injustamente golpeándolo, humillándolo. Pero él dice, no abrió su boca. Él no estaba respondiendo con la misma necedad que ellos. Y eso es algo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Y estoy seguro que en todo este tiempo, hoy, y seguro va a haber muchos años que Dios va a usar de nuevo otro predicador para que podamos escuchar lo mismo. ¿Por qué? Porque hermanos, somos seres olvidadizos.
Hoy puedo decir qué bonito escuché, pero mañana viene alguien que pone a pleito y tú, pajo, y yo. Y entonces el Señor quiere que nosotros nos pongamos a pensar. El Señor Jesús no abrió su boca. El Señor Jesús cayó delante de sus trasquiladores. El Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Entonces no podemos responder con la misma necedad que actúe otro y debemos aprender. Y yo les digo esto, hermanos, sí, sinceramente, si hay algo incorrecto en que escuchen de mí o que actúe mal, usted tiene toda la posibilidad de acercarse a mí, porque eso me va a bendecir y va a bendecir a cada uno de los que lideramos. Cada uno de los que lideramos, cuando Santiago está empezando y dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, no se hagan maestros, dice. Si tú estás llamado a enseñar, entonces enseña con prudencia y con cuidado, porque todo lo que yo diga acá va a ser corroborado por ustedes. Si yo digo otra cosa, entonces va a decir, no, ese hermano puede decir muchas cosas, pero a la hora de la hora, como dice, a la hora de los loros, simplemente no pasa nada. Yo puedo impactar el corazón de algunos, pero al Señor no le puede engañar. Y es por esa razón que todos los que enseñamos, los que predicamos, vamos a rendir cuentas. El Señor nos va a poner a prueba para saber si lo que hemos dicho lo estamos poniendo en práctica. Estamos aprendiendo. Si nos hemos equivocado, a pedir perdón y a ayudarnos a recapacitar. Porque va a haber un hermano que te va a decir, hermano, pero usted me enseñó esto. ¿Qué acción debemos tomar si ellos dicen lo correcto? Hermana, tiene razón, perdóneme. Lo que hice estaba mal. Y eso me ayuda, me ayuda a madurar. Entonces, como conclusión, debemos tomar en cuenta que con la boca decimos lo que hay en el corazón. O sea, cuando sale cosas de nuestra boca y no están bien, debe ayudarnos a discernir. Mi corazón está mal. Necesito ayuda. El control de la lengua es la señal de la madurez. Y todos estamos camino a la madurez. Aquí ninguno desea jactarse. Mira, esto es importante, me gustó. La lengua no tiene huesos, pero es lo suficientemente fuerte como para romper un corazón. A veces nosotros con las palabras podemos destruir a alguien y hay veces esa restauración va a costar muchísimo. Hay veces va a decir, no, ya no cuento con esa persona. Y por eso debemos tener cuidado. A pesar de que ese músculo no tiene huesos, que pueda hacer un impacto terrible y contundente, es muy devastador el efecto. Entonces, yo quisiera que tomemos en cuenta este pasaje bíblico para decir, Señor, ayúdame a controlar mis pensamientos, ayúdame a llenarme de ti, porque si no está mi mente llena de tu palabra, lo único que va a salir de mi corazón son cosas malas, cosas llenas de inmundicia. Ayúdame, Señor, a siempre estar renovando mi mente, a que tu palabra fluya, de la misma manera como el río va fluyendo y va arrastrando toda inmundicia, así también tu palabra pueda ayudarnos y como dice, como ríos de agua viva pueda invadir nuestras mentes y nuestros corazones. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por esta noche. Te pedimos, Señor, perdón porque de una u otra forma hemos pecado, Señor, contra ti. De una u otra manera, hay veces hemos enseñado algo que con nuestras acciones muchas veces han dicho lo contrario. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a amarnos unos a otros, a exhortarnos unos a otros. Que esas palabras también que salgan de nuestra boca para ayudar al hermano a restaurarse del error puedan ser sazonadas con sal, porque podemos decir la verdad, pero también va a ser
de una manera incorrecta porque no la sabemos decir con prudencia, entendiendo que nosotros también somos sujetos a cualquier pecado. En esta noche te agradezco porque si no fuera por tu palabra que nos renovó, que el Espíritu Santo hoy está presente en nosotros, no podríamos controlar nuestra lengua. Sería imposible. Y en esta noche yo te pido, Señor, si hay alguno aquí en esta noche que todavía no conoce al Señor, estoy seguro que tú le vas a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Le vas a hacer ver que las conversaciones que ha tenido son incorrectas. Le vas a hacer ver que sus pensamientos están llenos de iniquidad cuando miente o cuando dice cosas infladas que no son reales. Y ayúdanos, Señor, a orar por aquellos, Señor, que necesitan de tu gracia. Porque solo tú, Señor, eres el que convence de pecado. Solo tú eres el que nos da la certeza de que somos merecedores del infierno. Y que solo tú, Señor, eres el que puede darnos una nueva vida renovada para poder imitar a nuestro Señor Jesús, que no abrió la boca, Señor, delante de sus trasquiladores, delante de aquellos que lo humillaron, lo insultaron, se burlaron. Y él estaba sujeto a la voluntad de Dios. Estaba dependiendo de su Padre en todo momento. Señor, esa es la actitud que nosotros quieres desarrollar en cada uno. Señor, te doy gracias y te ruego, Señor, si hay alguno que hoy quiere reconocer y confesar su pecado delante de ti, que, Señor, tú nos ayudes a poder saber quién es. Y tal vez se acerque a cada uno de nosotros para poder escucharle y para poder, Señor, compartirle claramente el mensaje de salvación. Que el Señor Jesús vino, así como dice, como oveja, vino al matadero, vino a sacrificar su vida, a derramar su sangre por nosotros que no merecíamos nada, que lo único que merecíamos era el castigo y la depravación. Pero gracias, Señor, que nos diste la oportunidad de salvación a través del sacrificio cruento del Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, por ser hijos tuyos. Ayúdanos a renovar nuestra mente y ayúdanos a ser cuidadosos en usar correctamente nuestra lengua para bendecir y no para maldecir. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pastor, le invito a que... perdón.